muy punks. O sea, eran así como disruptivos, punks, anarquistas, ya sabes. Pero es que se veían precisamente como estos grupos. Viene la del rock urbano. Ya viene, bueno, que era el rock mexicano, que es otro bailecito más acá, más fumadón. Por Costa Rica, Perú, Venezuela, Colombia, todos lados. O sea, eran un sold out. O sea, ¿te querías hacer rico? Digas, híjole, no, es que la musicalidad de estos cuates. Sin embargo, son una banda... Pero son únicos. Sí, son únicos, auténticos. Y bueno, la cuestión es que hacen esta pausa y uno pensaría que, bueno, pues ya empieza el declive de la banda, ¿no? O sea, que ya... Pues ya se acabó el furor. De repente, pues volvió a salir Rita. Amigos, amigas, bienvenidos a esto que se llama... En 30 y 40. Seguimos jugando al tengo manita, no tengo manita. Ya van varias semanas. Tengo manita, no tengo manita por culpa de mi pendejadita. Mándenle buenos mensajes al estimado Alberto Cerón para que pues no decaiga en el ánimo. Así estoy atorado de algunas cosas. ¿Me echas una mano? ¡Yinga tú! Oye, Beto, ¿me echas la mano? Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? O sea, en esta emisión, ¿cómo lo perciben? ¿Se ve bien? ¿Se ve pálido? ¿Se ve...? No, ¿verdad? ¿No, sí. ¿No traes la pálida? No. Mira, tal vez al ratito que me fume los que se echa esta niña. Ah, bueno, sí. Igual exacto, y sí me va a dar la pálida, güey. Sí, cuando se fuma uno esta niña, por eso no te voy a dar galleta, niña, porque ya sé que con estas te pones heavy. Sí, no. La harina le hace daño. Antes que cualquier cosa pase, vamos a saludar a Cecilia Prián desde Tulyehualco. Ok. Desde Tulyehualco. A mi prima, Marina Azuela Silva. Muchos saludos. Ojalá que veas los programas y no nada más le des like. Ojalá que sí los veas. Sería bastante bueno. A Julio Martínez, a Flor Raquel Romero, saludos, Florita. A Víctor Adrián, no podría faltar. Canal. Saludos. ¿Esa es mi camioneta? Tú no tienes camioneta ahorita. Ah, bueno, yo no. No, pero sí, es esa. Saludos a Sharon, que ya llegó. Saludos a Rock en Español. Una página de rock en español. Precisamente hoy vamos a tener un tema de eso. A Ivonne Solís, a Mayra Paulino, a Jan Reyes, Alberto Mora. Alberto Mora. Ya ha estado. Sí, ¿verdad? Sí. A Bruno Robert, a Regio Noel, a Germán Rodríguez, a Loisa Díaz, a Demetrio Antonio. A Demetrio y medio. Al Demetrio y medio. A Carlos Caro Muñoz, a Mechi Paredes, a Luis Felipe Ramírez Montero, a Lucio Miguel, a Hugo González, a Daniel Mendoza, a Caro Corsés y a toda la gente del Pink Rhino de Ciudad Satélite. Muchos saludos. Todos ustedes vayan. No. Todos ustedes, por favor, conéctense a En 30 y 40, CRN Media, el canal de YouTube donde pueden ver todos los recuerdos que alojamos en nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra psique. También aquí en el estudio está Mayo. Ah, no, ¿verdad? No. Por favor, no lo leas, dice. Por favor, no lo leas, exactamente. Pues amigos, amigas, como ustedes saben, estamos siempre hablando de cosas del pasado. Y este tema del que vamos a hablar, pues es muy chistoso. Es chistoso porque yo creo, o sea, obviamente ya después de muchos análisis y de muchas cosas y de muchos números, o sea, obviamente yo tengo que explicar el por qué te convencí. O sea, ¿por qué te convencí para hacer este programa? Porque yo sé que no eres un gran fan. O sea, sí te gusta, pero... Pues es que más no bien eres un gran fan. De las rolas no pasa, ¿me explico? Sí, exacto. Pero aquí tú sabes que yo en muchos años he intentado hacer esta comparativa de si los Beatles a la música en inglés, ¿quién a la música en español? Basándome obviamente en números, obviamente en impactos, obviamente en lugares en donde se han presentado y demás. Y es muy chistoso porque uno podría pensar, inclusive a ellos en algún momento les dijeron que eran los Beatles en español.
Que bueno. Vamos a reservarnos un poquito. Es lo que te iba a decir. Van a empezar, ya sabes. Yo al final. Que por cierto, espérame, déjame hacer. Acabo de ver en la televisión a Paul McCartney en el concierto de Taylor Swift bailando con las Swifties. Órale. Hay nomás para que los mamadores, que mencionamos a Beatles, no digan, es que no. Sí, exacto. El mismo Paul McCartney cantando y bailando canciones de Taylor Swift con las Swifties. Bueno, la cuestión es que al final de este programa, yo, por primera vez en la historia, voy a dar a conocer los resultados de esta investigación y este estudio hasta 2024. Ok. De quién es esta banda que por número, que por impacto, que por muchas razones yo podría poner en música en inglés Beatles. Sí. Y que también a últimos años, ¿qué habrá sido? 2016, 2017. Hizo empatía con público más joven a partir del acústico, bueno, de la playa que hizo. Pero te vas a llevar una sorpresa porque no es de la banda que estamos hablando, O sea, sí. Los toreros muertos. No, sí fue así como un shock. O sea, ya los tenía en la mira. Los del río. Pero bueno. Al final del programa, quédense si quieren saber los Beatles en inglés, quién en español. Pero corrían los años 80. Los tepetatles, exactamente. con su maravilloso sencillo Tlaloc Man. Ya sé. Los Ochimilcas. Chilorio, ye. Exacto. Chilorio. Corrían los años 80. Este muchacho apenas tenía 1 año de edad. Cuando pasó, o sea, de esto sí te tienes que acordar, Beto. O sea, estoy seguro que sí te tienes que acordar. Era 1987 y la radio por primera vez empezaba a poner canciones en español. Sí. 97.7 sobre todo. O sea, esto se llamaba 97.7. Que todavía era estéreo joven. Ok. Empezó a poner canciones en español. ¿Que era cierto que hacían enlace con .977? No lo sé, no me acuerdo. Me decían que aquí llegaba a sonar de repente .977 en 97.7. Pues podría ser, pero bueno, la cuestión es que entre 87 y 88, tú escuchabas aquella canción de Opus, Life is Life. Exacto. Escuchabas Square Rooms. Wow. Square Rooms. Escuchabas ¿qué otra canción era así como típica de esas horas? Bueno, esta de No New Year's Day. Ándale, Stevie Wonder. A Wham con Wake me up before you go. Ajá. Y de repente empezó a sonar una que decía: alzo mi frente por la avenida. Ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. Fue de las primeras rolas que pusieron en el radio aquí en México. Obviamente raro porque el nombre Víctor Manuel y te iba a decir María Daniela, pero esa es otra, güey. No me acuerdo quién la cantaba. No, ¿cómo se llama? Sí, es por ahí más o menos, ¿no? María. Sí, algo así. No, esa es no, pero no me acuerdo, Víctor Manuel, y bueno, apunten ustedes que. Y entonces, bueno, en 87, pues ya empezamos a escuchar rolas en español. Bienvenidos también salía. De Miguel Ríos, ¿no? Ya como todavía no. En la tele sí. Ok. Pero todavía no. De hecho, el primer concierto de rock en español fue Miguel Ríos en la Plaza de Toros, México. Y precisamente es Neón quien le abre. Pero bueno, o sea, el chiste es que en 1988, o sea, ya después de esto de la Puerta de Alcalá, empieza a sonar una de las primeras. No, antes que esa. No. La de. Una de las primeras rolas de rock mexicano.
Caifanes con Mátenme porque me muero. Opus, Life is Life, y Wham y todo eso. Y de repente, Mátenme porque me muero. Entonces era así como de, órale. Y entonces pasa un fenómeno. La primera, sí te había dicho, ¿no? La primera canción que escucho de rock en español, a mí me tocó La Muralla Verde, ¿no? Y te estoy hablando del 89, tal 89, vez. Sí, exacto. Y para 91 escuché la primera canción de rock en español, justo en 97.7, que fue Ay, te la había dicho. Es que igual, Caifanes, pero fue la de Afuera. Afuera. Bueno, el chiste es que cuando empieza La Puerta de Alcalá, cuando meten esta canción de Mátenme porque me muero, digamos que el 97.7 se volvió disruptivo. Parte de, o sea, sí fue algo muy raro. Es que era... no sé si tuvieron que ver las discográficas. Sí, seguro, claro, me queda claro. Empezaron a meter porque era el 99.3. Ajá. No te sacaba eso. No, para nada. Todavía no existía Rock 101. No. Estaba empezando. Sí. Apenas. 90.5 no te sonaba más que pura música fresa. Ahora sí que la música del Raúl Velasco. Sí, exacto. Nada más, güey. Y de repente en 1987 empieza a sonar una banda española de toda esta camada que de repente empezaron a meter con 2 canciones, con 2 sencillos. Cosa rara, ¿no? O sea, así como que hubiera 2 sencillos. Fíjate que en México es bien... Era como que bien común ese asunto de que de repente te soltaran 2 canciones de un artista. Como que no estaba muy bien... ¿cómo te puedo decir? Estructurado ese asunto de que un single tiene que ver con mercadotecnia y no porque la canción sea chida. Como que era muy común en la radio en México que ese se aventaban de repente. Pues, güey, aquí en México se vuelve popular una canción con 2 artistas en esos tiempos. Toda la vida. Con Emanuel y con Franco. Sí, con Franco y con Emanuel. Emanuel. Exactamente. Es por eso, porque precisamente no había tanto ese asunto. Lo hacían más por... que la canción estaba pegada, más no porque hubiera toda una estrategia de mercadotecnia. Y bueno, la cuestión es que empieza a sonar estos 2 sencillos de una banda española de cuatro monitos que al principio pues nos los pintaron muy punks. O sea, eran así como disruptivos, punks, anarquistas, ya sabes. Pero es que se veían... precisamente como estos grupos, es que acuérdate tú de los grupos punks, quitando Ramones, quitando Sex Pistols, estos grupos que eran medio punks gringos, vestían como cualquier escolar, güey. Pero ya de repente te armaban un desmadre, ¿no? Pero estabas del otro lado oyendo a Caifanes y oyendo nada personal de Soda Stereo, estrafalario y rockero, pero de repente entra esta maravillosa canción que decía en el coro: sufre mamón, devuélveme a mi chica. Y entonces, para 1987, la palabra mamón en la radio comercial, en donde todavía se pedían licencias de locución, pues eso no iba a pasar. Pinche Fox. Sí, no, está cabrón. Y estás de acuerdo que, bueno, o sea, mamón. Sí. O sea, y entonces, para muchos... O sea, muchas estaciones lo que hicieron porque fue inevitable no poner la canción, porque de repente empezó o sea, empezó a volverse así la onda. Sí. Los ratings de audiencia... No sabíamos ni quiénes eran, no sabíamos, no salían en las revistas, obviamente no había internet, obviamente no teníamos como mucho acervo, pero eran exactamente los mismos que cantaban una melosa canción con la que millones de hispanohablantes conquistamos por lo menos a una pequeñuela alguna vez en la vida. Ay, no manches. Bueno, porque tú eras Fernando Delgadillo, güey. No. O sea, yo porque siempre he sido, y tú lo has visto, o sea, simplemente la temática del podcast, güey. Siempre he sido de salir de lo cotidiano, güey. O sea, de lo clásico. Entonces todo el mundo se quería aprender. Te quiero. Y yo...
busqué otra pinche rola, la que fuera, güey, que no fuera Te Quiero. Que nadie estuviera tocando. No, porque Te Quiero me la aprendí. Pues ahí está. Pero pero para nada la toqué, o sea. No la dedicaste. Jamás en la vida, porque yo dije, no, voy a ser el que conquiste con otra, porque tú ibas a cada jardinera de la prepa, Te quiero. y alguien estaba tocándole a una morra a solas, te quiero, güey. Sí, claro. Cualquiera, güey. Entonces, era como pues muy encontrado. Una misma banda que te dijeron una grosería en la radio y en una de sus canciones, y que la canción fuera vengativa, o sea, que fuera vengativa, de ese marica. que dijera marica, ¿no? Que ahorita lo vas a tener que censurar. Voy a llenarle el cuerpo de polvos pica, pica. Exactamente. Y entonces era como contradictorio oír Te Quiero, que era una canción bonita, romántica, bla, 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 y oír Devuélveme a mi chica, que originalmente se llama Sufre Mamón, pero que obviamente tuvieron que cambiar los hombres G para convertirla en Devuélveme a mi chica. Vaya. Exactamente. Ellos políticamente correcto. Sí, exactamente. Ellos en España empiezan ya a sonar en 1984 con un demo que hacen junto a los Nikis, uno de estos cassettes que eran 2 y 2, o sea, 2 rolas de los hombres G, 2 rolas de los Nikis. Y ellos presentan 2 rolas, o sea, los hombres que presentan 2 rolas. Marta tiene un marcapasos y Venecia. Tiene un marcapasos. Grabado así. Venecia. O sea, grabado así en las peores condiciones. Yo soy un capone de la mafia. De repente. Sí. Creo que sí están esos demos. Sí, ahí están. Sí. No, de hecho, te iba a decir que de repente aquí, Marcelo Lara en el 88.9 lo programa. O sea, programa ese demo todavía de Venecia y de Marta tiene un marcapasos, porque sí se volvió, o sea, para los españoles fue un tubazo. O sea, Los Hombres G fue una banda que al principio no hizo una bomba. O sea, porque obviamente pues había más bandas. Estaba Nacha Pop, estaba La Unión, estaba Radio Futura, que ellos sí tenían como mucho más jale. Eran como más... pues sí, más intelectualoides, más luchadores, no sé. O sea, ya sabes, así como de esos... Es que también venían de una corriente en la que, por ejemplo, las estrellas de la música en España, pues estaba Julio Iglesias, estaba Rafael, estaba... O sea, había otro tipo de música. Y lo que tenían los hombres G en primer era que era muy alocada la música. Sí. No había técnica. O sea, era rock and roll tocado a lo punk. Sí, no había técnica, era mucho desmadre, era vamos a divertirnos. Sí, exacto. Y pues sí le da un giro completo, que era lo que tenían todos estos grupos. Más bien eran más técnicos, como dicen, más elaborados. Sí, como dicen ellos mismos, los españoles, era para hacer guarrerías. O sea, era una banda para guarrería, ¿no? O sea, inclusive Visita Nuestro Bar y todas esas, pues exactamente hablan de eso. Pero bueno, Hombres G empieza a tener un impacto ahí interesante en España, en 84, graban 2 discos, pero aquí en México sacan una compilación de esos 2 discos, de La Cagaste Burlancaster y de el primer disco se llamó simplemente Hombres G, es rosa disco y el segundo es verde. Y ellos sacan una compilación aquí que se llama Un Par de Palabras, que solo sale en México. O sea, no es un álbum oficial de Los Hombres G, sino que en México llega una compilación de estos 2 materiales. Y ese disco, Beto, se volvió la primer locura discográfica. Es que ahora, si te das cuenta, de rock en español. Sí. Y si te das cuenta, ese compilado fue puro hit, güey. Pues sí. O sea, todos los hits de Los Hombres G prácticamente. Fíjate cuáles son. Empieza el disco en el lado A con Te Quiero. Indiana. Ok. La 3 es Marta tiene un marcapasos. Marta tiene un marcapasos. La 4 es solo un par de palabras. Un par de palabras. Te diré fuck you. Sí, exactamente. Y la última de ese lado es Venecia. Y del otro lado, y del lado B está Hay una versión fea, porque no me gusta, porque la regrabaron. De Nassau.
Ah, sí, pero no viene, feo. pero no viene en esa, ese disco. Porque viene muy a destiempo, esa no me gusta. Viene del otro lado Ajá, del disco, ok. viene la de... Ay, ¿cómo va la de hace un año? Ok. Hoy, hace un año. Después viene Visita nuestro bar. Uf. Devuélveme a mi chica. Ay, me faltan 2. ¿Cuáles serán? Dejar que las niñas No vienen no vienen ese. Bueno, ahorita checo cuáles otras 2 vienen, pero como dices, viene puro hit. Sí, puro hit. Entonces, ese disco se volvió una loquera. Porque, aunque ustedes no lo crean, el rock se bailaba en las discos. O sea, cuando los hombres que logran permear a los discos de aquella época, como el Baby O en Acapulco. Sí, además, ¿se acuerdan de aquel bailecito que hace Will Smith en el primer capítulo del Príncipe del Rap? Que está la primita bailando con los audífonos y abre los brazos y hace hacia abajo y hacia arriba y moviendo los pies. Así se bailaba en los 80s. Así se bailaba el rock and roll Exactamente. en los 80. Ese. Exactamente. Porque viene desde los 70s. Viene la del rock urbano. Uh-huh. Ya viene, bueno, que era el rock mexicano, Uh-huh. que es otro bailecito más acá, más fumadón. Uh-huh. Ese ya venía, pero en los 80... Así más de status quo. Ajá, Uh-huh. Exactamente. Y acá era así, como la música era muy ágil, la de Hombres G, Uh-huh. sí fue así de abajo para arriba y como que brinquito del pie, o sea, cruzando el pie. Ajá. O sea, era ese, y en las discos bailaban porque se volvió un madazo la música de Hombres G. Pero, además, Beto, una de las cosas... Hay que ayudarle hasta con las cosas más insignificantes de la vida. Voy al baño, amigo. ¿Eh? ¿Tienes ganas? Dios. Güey, no la sacude bien. No es cierto, esto lo voy a borrar. Sí, se me va a ofender la gente. Bueno, la cuestión es que por primera vez en ese disco, en ese compilado, conocemos a los Hombres G. O sea, salen David, Javier, Rafa y Dani en la portada, en la tapa, cosa que en España no salían. O sea, ellos No, porque eran los dos álbumes, eran como... Uno era nada más como eran logo. pósters de película. No, el No. primero era la película de... Era el químico, el de... Tienes razón, ya. ¿Cómo Ya, se sí, ya me llamaba acordé. esa película? Bueno, así como Ajá. el Doctor Chiflado, una cosa así. Y el otro era como una especie de pintura. Y era el güey. otro Burt Lancaster. Ajá. El que por eso se llama La cagaste Burt Lancaster. O sea, es Burt Lancaster que Sí, sale de Robin que Hood. es el verde. Ajá, exactamente. Ajá, sí. Pero aquí en México presentan a los Hombres G con la tapa, o sea, con la portada, con ellos, para que los conociéramos, porque pues no salían en la tele, o sea, no había videoclips. De este primer disco, inclusive, solo sacaron el videoclip de Venecia. Pues obviamente el padre David Summers era un cineasta español, pues afamado, entonces tenía ese chance de los Hombres G grabar los videos, pero en México no había canales de videos. Entonces, pues obviamente para que la gente los conociera, los ponen en la tapa. ¿Y qué crees, Beto? Resulta que ninguno traía pelos pintados, ni aretes, ni... Sí, no estaban... No eran punks. No estaban estereotipados. O sea, no eran como los Caifanes. Sí, no. Sí, por eso no, que traían aretes no era y el eran... estereotipo, claro. Y eran marihuanos. O sea, ¿sabes? Y entonces, obviamente, digo, tú y yo sabemos que... Por Dios. Sí, nada más. Pero la onda... Se metían hasta lo que no se puede meter. Sí. Pues imagínate con tanta... No, bueno. Sí, ya. La onda es que... En el momento que se da a conocer la tapa de este disco de Un Par de Palabras, todas las muchachitas entre 12 y 22 años de este país querían ser la mujer de Summers. Todas amaron a David Summers. Además, Sí, David estaba Summers... bien bonito el güey. Pero además en esa tapa en específico sale con una gabardina oscura, un suéter verde, así como, ahora sí que como el Playboy del de Girl Next Door. Okay. Así era David Summers, el chico de al lado. O sea, cualquier vecino guapetón, Sí. ese era David Summers. Se volvió una locura.
O sea, se volvió una locura. No era Luis Miguel, o sea, no era el inalcanzable. Sí. Pero David Summers se volvió una locura. Al grado de que las revistas, así como Teleguía o Notitas Musicales o demás, se empezaron a dar a la tarea, y eso lo han contado ellos, se empezaron a dar a la tarea de hablar a Warner Music, que era su... No es cierto, en aquel entonces eran Columbia. Sony Music. Sony. Sí, porque Warner es wea. Sí, exacto. No, sí, era Columbia, Sony. Entonces, las revistas se dieron a la tarea de estar hablando a la disquera para que les mandaran material de los Hombres G. Ese es Suéltate el pelo. Ajá. Pero no es esa. Busca la tapa de un par de palabras. Es azulito. Sí, es cierto, sí, es cierto. Es azulito. Rafa sale con lentes. O sea, nunca usaba gafas, pero bueno, ya sabes. Sí. Y bueno, la cuestión es que pues cada que salía los Hombres G en alguna etapa de revista, de esa, exactamente. Era una locura. O sea, era una locura, Beto. Yo me acuerdo, o sea, yo no empecé a ser fan de Hombres G. O sea, mi papá empezó a ser fan de Hombres G. O sea, el que consiguió el disco, porque no había ya. O sea, no había manera de conseguir el disco Un Par de Palabras. Se lo tomó prestado mi papá a mi primo Israel. Saludos, gracias a ti, cabrón. Se lo pidió prestado a mi primo. Y de ahí, obviamente, mi papá grabó todo el disco en varios cassettes. Claro. Varios, no en uno, en varios. Entonces tenía una copia en su baño, una copia en el coche, o sea, Hombres G le reventó la cabeza. Así. Y fue muy chistoso porque obviamente fue de las primeras cosas que te permea tu padre, que no era de tu padre. O sea, no era Julio Iglesias o no era Antonio Aguilar. Sandro de América. O sea, mi papá escuchaba, o sea, por un lado a los Doors y a los Rolling Stones. Y por el otro lado a Antonio Aguilar y a Pedro Infante. O sea, era así como súper ecléctico. Pero lo primero que dije, esto sí me gusta, fue Un Par de Palabras. Y exactamente yo estaba en cuarto de primaria cuando según tienes a tus primeras noviecitas. Y entonces los Hombres que empezaron así a entrar así en mi cabeza, así como de, este güey escribe para mí. Qué cagado, güey. Sí, vaciadísimo. No, pero o sea, lo que me refiero es que cagado. Porque se te va a hacer increíble. Yo soy del 84. Pero hasta que estoy en cuarto de primaria, me entero que existen los Hombres G. Fíjate, qué chistoso. Pero bueno, Estamos en sintonía. Como por 7 años de diferencia, pero en sintonía. Sí. Pero bueno, la cuestión es que estuvo tal el fervor que empieza en 1987. O sea, pasa algo muy chistoso, inaudito en la televisión mexicana. Ahí pensé que nacía mi hermana. El señor Raúl Velasco aparece en cuadro y dice: de antemano quiero pedir una disculpa a toda la familia mexicana por la banda que voy a presentar a continuación. No es una cuestión de ofensa. La banda viene de España, en donde se utiliza este lenguaje. Y pues obviamente pues los tengo que presentar porque han causado un fervor así tú ya chorreando. Inaudito. No manches, no. Yo no lo vi. O sea, lo peor del caso es que yo no lo vi. O sea, el fragmento de Raúl Velasco lo pasan los Hombres G cada que vienen a México. O sea, por eso lo vi. Muy bueno, pero realmente, ahí fue cuando... O sea, fue como el show de Ed Sullivan donde se presentan los Beatles. Así fue en México. Y entonces ves a unos niños pijos, literal, 4 adolescentes guapetones españoles... se derritieron. O sea, la chaviza mexicana se ultra derritió. Se entregaron. Porque sí he visto presentaciones de los Hombres G en... Ese día, esa presentación de Siempre en Domingo de los Hombres G fue una presentación obligada por la disquera de tantas cartas que mandaban. Es inaudito, Beto. No se podía salir de Televisa. Te creo. No se podía salir de Televisa y Siempre en Domingo lo grababan en
en Televisa Chapultepec. Sí, todavía no existía Televisa. Todo ese pedazo. Bueno, todavía no arrancaba Televisa San Ángel. Todo ese pedazo de Valderas, etcétera, no se podía avanzar. Y literal, cuando sale la limusina de... Bueno, no era la limusina, o sea, era un coche normal. Sí. Literal, las chamacas se treparon. O sea, así tal cual como te lo presentan en los documentales de los Beatles. Los hombres que así pasó. Así pasó. O sea, fue una locura. Tuvieron que regresar creo que a los 2 meses a México a dar su primer show en donde no estábamos acostumbrados a los conciertos. No, te habíamos platicado eso. Ya éramos más del patio. Ajá, sí. Bueno, antes el primer concierto que dieron los Hombres G en Latinoamérica, bueno, en América Latina, es en Perú. Perú es el primer punto que tocan. Y Perú también se volvió una loquera. O sea, Perú, desde el momento que bajan del avión, no podían llegar al hotel, se tardaron 3 horas en llegar y luego se dieron cuenta de que en los cuartos de hotel había niñas en los closets, abajo de las camas, en las regaderas, o sea, una tremenda locura. Una tremenda locura. Tenían que, o sea, los hombres que literalmente tenían que salir a los balcones a decirles a las muchachas que por favor fueran al concierto de al otro día porque no podían dormir de la escandalera que había. Eso fue en Perú. Regresan a México para un concierto que iban a tener en el Teatro de la Ciudad, el Esperanza Iris, o sea, así como muy raramente. Los boletos los vendía Boletrónico. La cuestión es que, bueno, imagínate cómo se puso que mi madre no nos dejó ir a mi padre y a mí. O sea, dijo, no, a eso no va. Y sí, o sea, fue un caos. No, o sea, fue un caos. Es un foro ya, o sea, hablando de... Es un foro muy pequeño. No, fue un caos. O sea, fue un caos. Sí, claro. El chiste es que para rematar, o sea, nomás para rematar, una noche antes del concierto se presentan con Verónica Castro en Mala Noche No. Hijo, mano. No, ya, bueno. Los Hombres que ya eran parte del erario musical de México. O sea, de repente... Tú oías en las estaciones todas las rolas. O sea, ya no oías el sencillo que te mandaba la disquera. Ya oías, Marta tiene un marcapasos, visite nuestro bar, Venecia, un par de palabras, el Indiana, todas. O sea, eran todas las canciones de ese disco, como tú dijiste. Se hicieron un trancazo. Y después de México se fueron a Ecuador, a Venezuela, a Argentina. O sea, los Hombres G se fueron por todos lados y en todos lados pasó exactamente lo mismo. O sea, fue una loquera en toda América por los Hombres G. Y cuando regresan a España, ¿qué crees que pasó? Dijeron, Chihuahua, ¿por qué todos estos latinos están como los Hombres G, los Hombres G, los Hombres G? Pues nadie es rey en su propia casa. Regresan los Hombres G y se vuelve una hombre G-manía. O sea, se volvió una locura, Beto, al grado de que estaban grabando su tercer disco, oficial. O sea, aquí era el primero, pero allá ya era el tercero. Que se llama ¿Estamos locos o qué? Donde viene los sencillos fueron Solo me faltas tú, ¿y qué otro? En mi coche, Temblando, que es un rolón así. Y entonces saludos a Max Ponte. ¿Sabes por qué? el cineasta Manuel Somers, que es padre de David Somers, decide en ese disco hacer una película. O sea, porque se sorprenden del fenómeno Hombres G en Latinoamérica. Entonces, pues Manuelín Somers dijo, pues hay que sacar toda la raja que se pueda de esto. Y sí, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, exactamente. Claro. Y de repente, Beto, lanzan Sufre Mamón, que también aquí en México se llamó Devuélveme a mi chica. Claro. Yo nunca, en 1988 que llega la película, nunca había sentido esa sensación de falta de aire. O sea, yo a los 7 años que tenía, 8 años, 7 años, 8 años, sentía como del apretujado de la fila al Dorado 70 en Plaza Universidad.
cómo la gente era tanta que te aplastaba. Y en el Dorado 70 yo calculo que cabían de 700 a 1000 personas. Ok. Llegamos a las 10 de la mañana y entramos a la función de las 9:30 de la noche. Y esa fue una función. O sea, bueno, fue un domingo de función. El cine estaba a reventar con la estúpida película de los hombres G. En ese momento fue cuando supimos que ya teníamos un ídolo en el rock en español. O sea, los hombres G se volvieron una loquera. Sí, sí. Una loquera. Este segundo disco del Cochinito, precisamente, es uno de los discos más vendidos en este país. Y a mucha gente, o sea, no tiene tantos sencillos como los otros dos. Ajá. Pero ya funcionó como para la gente que se iba a volver fan. O sea, para eso sirvió ese disco, para los que de veras... Para reafirmarse, Ajá, claro. exacto. Porque mucha gente dice que no tiene tantos sencillos, pero pues para los verdaderos fans, pues sí tiene sus rolas. Y después en ese lapso de tiempo, o sea, porque el desfase que había en España y el que había en México, pues estaban en dos momentos muy diferentes de la carrera. O sea, en España ya eran, pues sí, o sea, ya eran los hijos pródigos de España, ¿eh? Sí, claro. El Rowland, el bar donde se juntaban los hombres G, ya no podía ser el espacio de los hombres G, el espacio íntimo de los hombres G, porque ya la gente ya los acosaba. Evidentemente David Summers ya era una personalidad de España. Luz Casals, por ejemplo, le pidió rolas. Ana Torroja le pidió rolas. Miguel Bosé le pidió rolas. David Summers ayudó mucho a la carrera de Alejandro Sanz, etcétera. O sea, ya era una caca grande de la escena española. Y acá en México, pues obviamente empezábamos pues a conocer más de ellos, las revistas, no sé qué, no sé cuánto, la película. O sea, la película pues sí fue el trancazo. O sea, fueron como cosas de las que nunca pasaban en México, ¿no? O sea, de esas cosas que pues decías, pues esto no pasa. Ajá. Y en este tercer disco, bueno, cuarto disco para ellos, tercer disco para acá, que es Agitar antes de usar, vuelven a aprenderla con esta maravillosa canción que también fue censurada por incitar a las chicas a quitarse el sostén. Contenido. Por quitarse el sostén. Cuando decía... Suéltate el pelo. Exacto. Y es sujetador. Exactamente. Y se volvió otra catarsis moralina en México. Ya en esos entonces, bueno, pues, o sea, ya los hombres que, pues sí, definitivamente eran... Y plasman un poquito de todo este rollo en esta segunda película, en Suéltate el pelo. Cuando vuela la banda a México, específicamente a Acapulco. Ajá. Y dice Manuelín Summers que todas esas tomas de cómo los recibía la gente en México no eran actuadas. O sea, como decía Chespirito, así de esto que están viendo no son no son ¿Cómo la forma? Sí, o sea, no son Ay, perdón, este programa no contiene risas grabadas. No contiene risas grabadas, exactamente. Y entonces, bueno, en esta película, además de que, bueno, le dieron chance a otra personaje de aquí de México, Tatiana, sí, de aparecer en la película, cosa que también fue un trancazo para ella. Sí. Todas las escenas del aeropuerto de Acapulco son reales. O sea, sí, de que se tenían que subir así al coche, así, y todo el mundo pateando. Sí, empujando gente para poder pasar. Manches. Sí, claro. Y entonces, bueno, pues obviamente ya en esta película, pues sí vemos lo trascendente de la banda. Y con este disco, que fue el tercero que llega a México, que es el Agitar antes de usar, pues otra vez la fila de éxitos. Suéltate el pelo, Si no te tengo a ti, ahora sí Nassau, ¿qué otra? Bueno, la de una que sí sonó en la radio, que a lo mejor no es un hitazo, pero pues sí sonó en la radio, que se llama Calvo. Ya nunca más seré calvo. No. Calvo. Y en ese entonces reeditan
los primeros discos, o sea, los primeros que sacaron allá, Ajá. Los reeditan aquí en México. Ajá. Y entonces conocemos rolones como La Carretera, como Dos Imanes, como Sin Ti, como En la Playa, Matar a Castro, Huellas en la Bajamar, etcétera, etcétera. O sea, otras rolas que, bueno, pues también se volvieron... Sí, que no venían en... Sí, no venían en estos discos. Sí, de- sí, sí. En el primer disco de éxitos. Y ya tenías una banda monstruosa. O sea, ya estamos hablando de los 90s, cuando ya empezaba a abrirse ciertos estadios para los conciertos. Y entonces, pues ya había conciertos de Hombres G en el estadio de los Tigres, en el estadio de Nesa, en el estadio de... O sea, ya había ahora sí infraestructura para hacer conciertos en México. Sí, sí, utilizaban los estadios para... Y hasta ese momento, Beto, Hombres G vendía cada maldito boleto, no nada más en México, en El Salvador, Costa Rica, Perú, Venezuela, Colombia, todos lados. O sea, eran un sold out. O sea, ¿te querías hacer rico? Inviértele a los un Hombres concierto G. de los Sí, Hombres G. sí, O sea, sí. de veras no había forma de no hacerse ricos. Sí, sí. Evidentemente, pues sí, había mucha más música, había más opciones, pero la banda cautivó. Sí, o sea, porque también, o sea, sí fue un hitazo también Soda, güey, ¿no? O sea... Claro, o sea, sí, sí. Caifanes estaba haciendo ruido. Mecano. Mecano tenía también. O sea, sí había otras opciones, pero realmente los Hombres G se volvieron el rey de las bandas de rock pop en Hispanoamérica. Así de sencillo. Lanzan un último disco antes de una pausa considerable de los Hombres G, que se llama Voy a pasármela bien, que se vuelve otro trancazo en México y en Hispanoamérica porque ya empiezan los videoclips. O sea, ya empiezan a sacar los videoclips y lanzan en estos canales de videos, en Telehit, en MTV, etcétera, etcétera. Lanzan el primer video de esto que se llama esta canción de Voy a pasármelo bien. Tararara. Que obviamente refleja en el video pues el relajo que era la vida de los Hombres G. Así, literal, fiesta, muchas chamacas en bikini, una alberca. No, o sea, evidentemente. Pero lo chistoso era que con todo y todo se veía un... O sea, está muy chistoso como lo voy a decir, pero era un desmadre sano. O sea, era un desmadre al que tu mamá sí te iba a dejar. Sí, fresa. Ajá, exactamente. Entonces, obviamente enamoraba a todo mundo. O sea, enamoraba a todo mundo. De este disco blanco, pues hubo muchos sencillos. O sea, sí hubo el Voy a pasármelo bien, el esta ay, bueno, muchísimas. O sea, se me olvida así como el orden de repente de los discos. Ajá. Pero ahí hacen una pequeña pausa. Porque pues obviamente si ya en España ya estaban hechos locos. Sí. Fue una de las primeras bandas en llenar esta Plaza Las Ventas de Madrid. La Plaza de Toros Las Ventas. En sold out, así completamente. Fue una de las primeras bandas en hacerlo, los Hombres G. Obviamente, pues sí, ya también se ven unos Hombres G pues más grandecillos. O sea, ya pasaron algunos años. Estamos hablando de la salida de este disco en el 91, más o menos. Ok. Y bueno, pues obviamente, pues sí, hicieron ahí una pequeña pausa. En México siguió sonando muchísimo. O sea, siguió como... Sí. Como rolando. Lo interesante es que aquí en México los videoclips y todo lo que empezaba a llegar de Hombres G como que nos llegaba en delay. O sea, de repente cuando sale este disco de Voy a pasármelo bien, se empieza a poner de moda el video de una mujer de bandera. Ok. Que era del disco del Cochinito. O sea, del segundo. Sí, era muy clásico que sí te iban llegando las cosas en retraso, ¿no? Sí. Y entonces, obviamente, pues muy chistoso porque pues eso nos empezaba a llegar a nosotros, ¿no?
Y bueno, la cuestión es que el furor de Hombres G no bajaba. O sea, no había como un rollo así de no, pues ya se acabó como el furor. Uh-huh. Y sacan, ya en mediados de los 90s, sacan un disco que se llama Esta es tu vida. Ya unos Hombres G más, pues sí, ya más musicales. Sí. No por decir que son los grandes músicos, porque también eso es algo muy curioso del caso. O sea, que realmente no es una banda musical. O sea, no es una banda así que digas, híjole, no, es que la musicalidad de estos cuates. Sin embargo, son una banda... Pero son únicos. Sí, son únicos, auténticos. Y además son una banda que todos o muchos aprendieron a tocar a partir de ellos. O sea, sí hay como muchos músicos actuales que empezaron con los Hombres G. O sea, empezaron a hacer música gracias a los Hombres G. Y entonces en este disco, en el Esta es tu vida, precisamente salen a la luz con el video de Esta es tu vida. Uh-huh. Ya una canción muy madura, muy pensada, pues a hacer una banda de rock, ¿no? Okay. Así con cierta protesta social uh-huh. y demás, con un Somers barbón. O sea, se dejó la barba, el pelo largo. Uh-huh. Pues obviamente las fotos ya se veía así como, pues obviamente un personaje más, pues sí, que ya se sabía que él era el guapito, ¿no? Sí. El ataque de las chicas cocodrilo era el sencillo, el que me faltaba. Va. Y bueno, la cuestión es que hacen esta pausa y uno pensaría que, bueno, pues ya empieza el declive de la banda, ¿no? O sea, que ya... pues ya se acabó el furor. De repente, pues volvió a salir Rita. Bueno, sacan No grites mi nombre. Turururum, turururum. Y Rita. Okay. ¿Por qué Rita? Salen esos dos videos y ya. Los Hombres que hacen una pausa. David Somers se vuelve solista. Ajá. También empieza a tener muchísimo éxito. Sí, David Somers le fue muy bien aquí en México. Uh-huh. Sí, o sea, literal, se casa. Uh-huh. Y obviamente el furor de los Hombres que sigue girando. Ya me estás hablando ya del 2000, güey. 98, cuando 98. Ya David Somers empieza a sonar aquí en México solista. Todavía Hombres G, antes de esa gira de David Somers solista, Hombres G todavía saca un disco que se llama La historia del bikini, que manda todavía una rola que sí sonó muchísimo aquí en México, que se llama Un minuto nada más. Un minuto nada más. Pero ya no vinieron de gira. Okay. O sea, ya lanzan ese disco, pero ya no vinieron de gira. Las canciones son ultra románticas. O sea, todas las canciones de La historia del bikini son ultra reflexivas. Ok, nos gusta esto, pero esto es lo que quiere la gente. Sí, exacto. Y bueno, pues se convierte así como en un disco de culto. O sea, porque ese yo creo que sí solo lo compraron los fans de Hombres G. O sea, ese sí definitivamente pues sí es algo que guarda mucho el fan de Hombres G. Uh-huh. En México, con el disco blanco que te digo, con el que ya están a punto de... Bueno, donde hacen la pausa, aprovechan esta canción bueno, hacen un comercial de unos cigarrillos. Ajá. Y Ajá, exactamente. Voy a pasármelo bien. Uh-huh. Y pues se vuelve también una loquera, ¿no? Porque al final, pues obviamente un grupo targeteadísimo a la juventud mexicana. Uh-huh. Hacen este comercial de los cigarros. Se vuelven la campaña de los cigarros. Sí. Entonces, bueno, pues una pasada. O sea, sí. Los Hombres que siguen en boga. Uh-huh. O sea, los Hombres que siguen en boga. Cualquier cosa que anuncian los Hombres G se vuelve una loquera. Pero ellos mismos pues dicen que sí, desafortunadamente en México pues estuvo esta brecha de que no existían los grandes foros para que se presentara una banda del tamaño de los Hombres G. Uh-huh. Y nunca le soltaron el Estadio Azteca, ¿no? O sea, como lo hicieron con U2, con Michael Jackson, uh-huh. etcétera.
Es que yo siento que era más como el asunto de, a pesar de que era el furor, no sé si estaba tan seguro los Cañedo y la gente, por ejemplo, el Estadio Azteca, de que fueran a aforar por completo el estadio. Sí, no. No, y además tampoco había... O sea, al final, aunque era una banda española, pues también se permeaba el malinchismo, ¿no? O sea, al final cantaban en español, y pues estaban estas dudas, ¿no? Así de, pues sí llenarán estos macuarros, o sea... Sí. No, por eso te digo, o sea, estaba la duda. Sí, al final sí me queda claro, ¿no? Sí, porque ¿quiénes hicieron Azteca en esos tiempos? Michael Jackson, YouTube, Elton John, Jaguares y Maná. No, eso ya fue para el 2001. 2000. Bueno, pero lo hicieron. 2001. 2000. Lo hicieron. 2001. Ay, ¿cómo se llama este güey? Ay, se me fue. Rod Stewart, ¿no? No, Rod Stewart no estuvo en el... No, fue hasta Azteca. Él fue en el estadio de Querétaro. En el estadio de Querétaro. Y bueno, la cuestión es que hacen una pausa. Y todo el mundo pensaría que ahí acababa el furor de los hombres. Mira, a partir de que empiezas a ver a David Sommer solo, promocionando sus rolas, dices, esto ya vale mal. Exactamente. Y obviamente estás hasta España, todavía apenas estaba en pañales el internet, y te pones a pensar y dices, no, pues este güey fue el culpable. O sea, quería ser solista. O sea, como que ese era el pensamiento de muchos a la hora de que empiezas a oír sencillos de David Summers en la radio. Exactamente. Y entonces, pues sí, o sea, los fans de Hombres G como tal, o sea, los verdaderos fans de Hombres G, pues muchos sí siguieron a David Summers, muchos no. David Summers hizo 3 discos nada más. O sea, también pareciera que son un montón, pero nada más hizo 3. De los cuales, pues a mí el que se me hace bueno es el de basado en historias reales. Muy buenas rolas. Pero de repente las malas lenguas dicen que los Hombres que tocaron en España en una reunión. Ok. Y entonces Telehit lanza ya en los 2000s Lo Noto. Una canción que otra vez vuelve a ser censurada. Increíblemente en los años 2000 otra vez la censura. Seguían los mismos al cargo de la televisión mexicana, güey. Y porque la canción decía, lo noto, puedo ser un cabrón, pero no un tonto. Y otra vez el pex de la censura. Sí. Pero la gran diferencia es que ahora sí ya hay lugares para hacer conciertos. Y en este caso se avientan el trancazo de hacer 6 auditorios nacionales. En este regreso que se llama Peligrosamente Juntos. O sea, son 62,000 personas. O sea, ¿tú crees que no iban a llenar el Azteca? Pero por supuesto que lo iban a llenar. Claro que sí. Y entonces hacen el Peligrosamente Juntos, que muchos pensamos que iba a ser lo último de Hombres que íbamos a saber de ellos, que iba a ser como esa gira del desempleo, en donde pues ya... Pues la gira de despedida, ¿no? Ajá, como una gira de despedida. Pero empezó a pasar un fenómeno súper interesante. Justo años después, justo aquella gira del Soda Stereo. Ándale, exactamente, como el Me Verás Volver, exactamente. Y pues la cuestión es que pues sí, muchos pensaron eso. Tocaron en un montón de regiones, no nada más de aquí de México, sino también en Estados Unidos y en toda América. Y sacan un disco nuevo. Se avientan una cosa que pues otra vez, ¿no? Así otra vez. Y les pega este sencillo de ¿Por qué no ser amigos? Un escasito, así como antes. Ajá, sí, de su estilo. Ajá, muy del estilo Hombres G, exactamente.
Y pues otra vez empiezan a rolar. Y hasta la fecha todavía los tenemos ahí. Ya sacaron Desayuno Continental, ya sacaron el disco 10, ya sacaron el 40 y seguimos. O sea, siguen sacando canciones, siguen siendo un trancazo. Esta última vez que vinieron los Hombres G llenaron 2 veces la Arena Ciudad de México. O sea que quien diga que realmente los Hombres G no permearon en la cultura mexicana, No, miente. O sea, realmente los españoles dieron la pauta para crear el rock en español, güey. O sea, estaba muy limitado con lo que ellos tenían. Muy chingón todo. O sea, de Hombres G para abajo, quien tú quieras. Pero eso le dio idea a los mexicanos, a los argentinos, a los chilenos, a los colombianos. Y se empezó a hacer, pero todo viene a partir justamente de este furor de los Hombres G. Porque sí, o sea, tú dime cualquier grupo español o artista español del rock, no tuvo esos números ni en España ni en América. No, Quien tú quieras. No. No llegó a eso. No, exactamente. Y entonces de ahí empiezan a confiar, tanto las televisoras como la radio, como todos lados, empiezan de repente a sacar a los Caifanes, sacaron a Maldita Vecindad, sacaron a Café Tacuba, a Fobia, a Neón. Esta onda del rock en tu idioma, empieza la onda culebra. O sea, ya el rock empieza a explotar, pero sí definitivamente en la cultura mexicana, en la cultura pop contemporánea mexicana, los Hombres G fueron una loquera. O sea, sí fueron una loquera y en México es uno de los grandes bastiones de fans de los Hombres G que pues sigue siendo bajado a otras generaciones. O sea, siguen habiendo un montón de morros. Simplemente, cuando cantaba yo allá en Coyoacán, pues mi compa, mi otro cantante, ese güey, pues el Iván, güey. Él es 10 años mayor que yo. Súper fan de los Hombres G. Por eso cantaba, por eso me sé varias canciones de los Hombres G en guitarra. Súper fan de los Hombres G. Yo, pues, obviamente sí, te digo, o sea, sí, te conozco las rolas, las canto, lo que quieras, ¿no? Son 10 años de diferencia. Y de ahí teníamos otra amiga, que ella era, a ver si yo tenía 18, 19, sí, tendría como 5 años menos que yo. También le encantaban los Hombres G. Y así, o sea, vas viendo cómo generaciones para abajo. Sí. Sí tienen este gusto por la música, los Hombres G, porque es música, aparte es algo diferente, güey. Sí. O sea, tanto la voz de David como la manera de tocar, porque es una manera muy arcaica de tocar la música. Sí. Que es muy alegre, que es como decíamos, el tema, justo lo que decías, ¿no? El tema Ringo Starr, güey. O sea, muchos odian a Ringo Starr porque dicen, no hace música, suena muy mal su batería, todo lo hace muy... Y hay otros que te dicen, güey, o sea, de no ser por esas baterías de Ringo Starr, o sea, los Beatles no estarían posicionados donde están, güey. Así era la música, era muy arcaica. O sea, tú te acuérdate, por ejemplo, Marta tiene un marcapasos, güey. La tarola de la batería está muy seca. Las guitarras no tienen mucho efecto, tienen lo más básico, güey. Está muy escandalosa la rola. O sea, ya oyéndola y si la quieres interpretar, es muy escandalosa a la hora de los golpes y todo. Entonces, es muy auténtico el grupo. Exacto, pero son canciones auténticas. Son canciones que a los que las escuchamos nos permeaban porque estábamos en esos momentos. Sí. Porque obviamente teníamos las pintas que David describía y que obviamente pues no somos el más guapo del barrio, porque además no somos el chulo, no somos los fuertes, obviamente o sea, nos enamoramos de las personas incorrectas, pues un montón de cosas que la verdad los Hombres G sí lograron retratar en las canciones, que evidentemente pues en nosotros los quinceañeros pues entraron pero como mantequilla al pan. Ahora sí, tal cual. Y pues hasta la fecha los Hombres G siguen siendo parte de esta cultura popular porque pues obviamente se siguen llenando los lugares. Sí, y es más, o sea, ahorita con la juventud en redes sociales, me encanta ese meme, güey.
iba a salir con mi novia. Ajá. Pedí mi Uber. Ah, sí. Y llega el chofer en un Ford Fiesta blanco con un jersey amarillo y lo mandé a chingar a su madre. No, no la mandes ahí. Bueno, pues viene el momento estelar, Beto. El momento estelar. Después de casi 15 años de estudio, y de verdad lo digo en serio, después de casi 15 años de estudio de si los Beatles a la música en inglés, ¿quién a la música en español? Hablando en impactos, hablando en conciertos, en tickets vendidos, en países recorridos, en música que sí, exactamente. Okay, increíble. Sí, ya sé. Ya al final del embudo, sí. Yo tenía a 3 bandas. O sea, después de todo esto, tenía a 3 bandas yo que cumplían con este perfil. Era Hombres G, era Soda Stereo y era Maná. 3 bandas que, bueno, o sea, obviamente, pues ni Soda Stereo ni Maná habían tenido la hombregemanía. O sea, que solo los hombres que tuvieron. Sí, ¿no? sí, definitivamente. O sea, a mí no me suena de repente ver a tanta chaviza alocada por Gustavo Cerati en México. Al contrario, muchas veces que venía Gustavo, podía ir a Garibaldi a tomarse un trago, ¿no? Sí, cosa que David Summers no podría. O sea, no podría. O sea, simplemente yo de veces que los he visto aquí en conferencias de prensa o en cosas así, fuera de conciertos, no, o sea, no se puede. O sea, los vi en una firma de autógrafos hace, ¿qué sería? ¿Unos 5 años, 6 años? Y Beto se paralizó Reforma. Sí. O sea, Reforma estaba paralizado. Mejor sus empleadas pudieran tomarse una foto. No, pero esa vez fue una conferencia de prensa. O sea, no esa no. No, o sea, ya la presentación, Sí, fue otra. O sea, no. O sea, estuvo de locos. O sea, no, bien loco. A pesar de eso, después de estudiar todos los impactos, después de estudiar todos los sencillos, después de estudiar todo lo que ha pasado alrededor del mundo, pues resulta en primicia que el grupo mexicano de Guadalajara, Jalisco, México, Maná, es quien pudiera ser el equiparado a los Beatles. A los chicles. Así como los Beatles a la música en inglés, Maná la música al español. Y no está nada descabellado. No, pues no está para nada descabellado. O sea, mira, no es una muy buena referencia. Yo como fan de Hombres G. No es una muy buena referencia, pero ya que te invite Jimmy Kimmel a un programa en el que ni siquiera tu idioma es el... Maná. Ajá. Sí. Sí, o sea... No, pero deja eso. Ya tienes un impacto incluso con el público anglosajón, cabrón. ¿Tú sabías que Maná es la única banda latinoamericana que ha tocado en Israel? Con un estadio lleno. En Israel. Sí te lo ¿Tú creo. sabías que Maná es la única banda latina que ha llenado un estadio en Marruecos? O sea, han hecho cosas que dices, no. Sí. Ahora, o sea, no. Ahora, también, mira, esto le va a picar a mucha gente. Pues de hecho, ya le están picando ahorita que lo mencionaste. Pues sí, de hecho. Le va a picar a mucha gente, pero sin duda, aunque tú, señor, que traes ahorita una playera de AC/DC, traes calvo aquí y una colita de caballo acá, tus nietos te están chingue que le pongas a Paw Patrol en YouTube. Aunque tú digas que Maná no es rock, te voy a decir una cosa. Dame la base del rock and roll. Se acabó, güey. Eso es rock. Eso es rock, güey. Además, la actitud que traen estos cabrones deberían de aventarse el documental la gira de... ¿Cuál fue la gira? No, pues el documental se llama... Sí, es el documental, güey. Acceso total. Ajá. Ahí se ve claramente cómo son todos unos rockstars. Y otro detalle es que si tú, cualquier país, cualquier frontera, y para donde te muevas, tú dices rock mexicano, te van a decir Maná. Y el número 1 es Maná. Sí. Siempre te van a referenciar. Incluso los latinos te dicen una de las grandes bandas de rock en mexicano o de rock latino
es Maná. Te lo mencionan una y otra vez. Ajá, sí, yo sé que tu banda de rock, que te gusta tu banda de metal, core, metalcore, sí, melódico, es una chingonería, sí, pero no ha tenido el impacto que tuvo Maná. No, esto obviamente... Y Maná tiene un impacto a nivel mundial tremendo. Sí, tremendo. Esto obviamente, insisto, o sea, sacado en una investigación que me llevó 15 años. Nada más. Pues sí. Y parece increíble el asunto de Hombres G con todo el impacto que tuvo en su momento. Pero sí, o sea, sí está... Sí. También tiene que ver la época. O sea, Maná nace en el 89. 78. No, Maná, no, no, Sombrero Verde. Green Hat Spice, ni... No, Maná nace 87, 89. En esa hay época, que ver, Hombres sí, G. hay que ver. No, pero Hombres G nace en el 84. No, bueno, pero cuando llega en México, pues. Pero Maná ya le toca una época de hype. En los 90, en un punto en el que ya se estaban abriendo, así como en México, igual tanto en Latinoamérica, en países raros, se estaban abriendo los foros y ya había más comunicación y ya se podía llevar a grupos, la música podía viajar más fácilmente entre países, cosa que en el 84-85 no pasó. De hecho, como dices, los Hombres G hacen un disco, para México, hacen un disco donde viene solo una selección de canciones, un compilado de sus 2 primeros álbums. Entonces, era más difícil que llegara la música a los rincones más escondidos del mundo. Ya para cuando Maná, pues obviamente, tal vez le tocó un poquito desfasado la hombregemanía. Porque si hubiera, yo digo que si hubiera salido un poquito después, hubiera tenido más bien Hombres G ese impacto, porque hubiera habido una apertura. Además, a finales de los 80s que nacen, ya se vuelven populares los canales de videos musicales. Entonces tienes otro mercado que Maná supo aprovechar muy bien también. O sea, fue otro momento histórico y por eso Maná tiene este título. Sí, exactamente. ¿No? Sí, exactamente. Y bueno, pues felicidades a estos tapatíos que, bueno, pues la neta sí, pues grandes propuestas las que hacen, pues aunque digamos que no sabemos sus canciones. Y bueno, pues sí para mí. ¡A la verga me caí! y para mucha mí, gente sigue creyendo que fue real. Sí, no es real. La inteligencia artificial. Y sí, para los hombregemaniacos que pensábamos que los Hombres G iban a hacer esta banda, pues no. O sea, lo sentimos, pero pues no. Y lo importante del asunto es que, aunque tú no lo creas, No, y aparte los condechis, o sea, te van a aventar popó en la cara, güey, claro, porque ellos creen que Cerati es el número 1 del mundo. No, pero no. Lo más interesante del asunto es que Maná, Caifanes y Hombres G lograron alternar el año pasado en Los Ángeles. Pues sí, o sea, imagínate qué nivel de concierto. No. Ya te puedes morir, güey. Sí, exacto, ya. O sea, el cartel completo eran Los Enanos, ya sin Marciano, obviamente, desafortunadamente. Pero el cartel completo eran Los Enanos, Aragán y compañía, Hombres G, Maná, Caifanes y no me acuerdo quién más, me falta uno. Pero imagínate ese cartel. Wow. No, o sea, sí, o sea, es cañón. Sí, es regresarte a principios de los 90. Pues sí, exactamente. Pero bueno. Wow. Pues gracias, Beto. No, pues gracias a ti. Gracias por este viaje musical. Viaje musical histórico y de datos que yo no tenía idea en algunas cosas. Sí, exactamente. Y pues bueno, pues consuman música. Consuman cosas de los 80s, 90s y más. Esto es En 30 y 40 y nos escuchamos y vemos la próxima. Vámonos.